say Major Nidal Malik Hassan opened fire. Hassan was carrying 2 handguns, a 5.7mm pistol and a .357 Magnum revolver. Inside the processing center, Specialist Smith, like so many others, risked his own life. He moved in to help, pulling people to safety even as Hassan turned towards him. Durante 10 minutos, el terror dominó en la base militar más grande del mundo. En el corazón de Texas, una lluvia de disparos cayó sobre soldados del ejército de los Estados Unidos. El autor, un psiquiatra. El objetivo, evitar el despliegue de las fuerzas americanas en Afganistán. ¿Qué los llevó a tomar semejante decisión? En esta nueva entrega de Mundo Bélico, conoceremos a Nidal Malik Hassan, responsable de la masacre de Fort Hood, donde 13 militares estadounidenses perdieron la vida. Acompáñanos a descubrir su pasado, sus razones y los detalles del crimen que le valió la primera ejecución militar de los Estados Unidos desde 1961. Fort Hood is one of the largest Army bases in the country. It had more than 38,000 active duty soldiers. It's home to 3rd Corps and to 1st Cavalry Division. I mean, the people who are literally fighting ISIL. Construida en el año 1942, Fort Hood fue la base militar más poblada del mundo. Rebautizada hoy en día como Fort Cavazos, fue la principal instalación del ejército estadounidense para entrenar y desplegar fuerzas pesadas. Ubicada en el centro de Texas, en este inmenso complejo militar, se han diseñado y desarrollado armas antitanque para contrarrestar a los mobiliarios alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Al ser la base más grande del país, en ella hubo operaciones destinadas a todos los conflictos de carácter bélico y político en los que Estados Unidos se vio envuelto, como la Guerra Fría o la Guerra de Vietnam. Al comienzo del siglo XXI, la contienda contra el terrorismo se convirtió en un foco primario. Desde Medio Oriente, la sombra de organizaciones extremistas causaba estragos en el mundo entero. El régimen talibán, con su extrema interpretación de la ley islámica, causaba violaciones a los derechos humanos en Afganistán. Mujeres oprimidas bajo un gobierno fundamentalista donde se les prohibía trabajar, asistir a la escuela o salir de casa sin un pariente masculino. Órdenes estrictas de comportamiento, vestimenta, costumbres y su cultura. Quienes desacataban vivían un verdadero infierno. Castigos ejemplares, lapidaciones, sobre todo a mujeres que eran acusadas de adulterio, y fusilamientos en estadios o plazas públicas para servir de lección a la población. La extrema violencia pasaba a una escala mayor, donde la amenaza constante y el crecimiento exponencial de más grupos terroristas ponía en vilo al mundo entero. Estados Unidos iniciaba un conflicto en Afganistán, buscando combatir y destruir estas organizaciones. Cada una de las bases del país se preparaba para ser desplegada en territorios donde el combate sería desatado. Fort Hood no solo era una de las más grandes, sino también una de las más peligrosas. Fort Hood has the highest rates of homicide, aggravated assault, and sexual misconduct Army-wide. And in the past 5 years, more than 160 soldiers based here have died outside of combat. But the story of Fort Hood is representative of a broader problem, an insular military justice system operating independently of the civilian world, where commanders have almost complete control over prosecuting violent crime. En esta base, han ocurrido varios incidentes que cobraron la vida de un gran número de personas. Fallas en la supervisión del ejército, desperfectos en la protección de víctimas de violencia dentro de las bases, errores gravísimos en seguridad interna, infiltraciones del crimen organizado en una serie de casos que van a helarte la sangre. 2 años después del atentado a las Torres Gemelas, el soldado Jeffrey McDonald, en el año 2003, robaba y estrellaba posteriormente un Cessna 172 de un aeropuerto en Texas. ¿El motivo? Jeffrey estaba deprimido. Había desertado del ejército días antes. Al siguiente año, salió a la luz una red de narcotráfico dentro de la misma base, operada por soldados que vendían cocaína, marihuana y metanfetaminas. A su vez, más de 15 militares fueron arrestados por venta ilegal de armas y conexiones con pandillas,
también eran pisoteados los derechos de las mujeres dentro de la base. Uno de los casos más impactantes sucedió en el año 2007, donde fue asesinada la soldado Kamishka Block por parte de su superior y pareja, el sargento Paul Brandon Norris. Los responsables a cargo de la investigación mencionaron a la familia de la víctima que ésta había fallecido de manera accidental. Tras descubrirse la ocultación de información, se demostró que el asesino tenía un historial de acoso y violencia contra la víctima. En 1991, Fort Hood sufría un ataque masivo. Un civil con problemas mentales ingresó a un restaurante cerca de la base, donde se encontraban los militares con sus familiares. Seguidamente, abrió fuego contra ellos a sangre fría, dejando un saldo de 23 muertos y 20 heridos antes de quitarse la vida. Las fallas en el control de armas, seguridad y bienestar de los soldados en un entorno predominantemente violento causaban estragos en la salud mental de quienes deberían haber ejercido la protección de su país. Este ambiente cargado de violencia llevó a Fort Hood a uno de sus más oscuros eventos en el año 2009. Tras una profunda investigación, Brian Ross, uno de los mejores periodistas de investigación de ABC News, entregaba al público información clave sobre el perpetrador, que más adelante traería 10 minutos de terror en esta base. Y la respuesta a esta pregunta: ¿quién era Naid al-Malik Hassan? Well, quite a bit, Charlie. He was 39 years old, a Palestinian, according to religious leaders in Maryland, where he prayed, who had just been promoted to major this past May. He also had troubling signs that may have been red flags. He had hired a lawyer to get him out of the military. He did not want to be deployed to Iraq. He had written email messages about 6 months ago that came to the attention of authorities in which he compared suicide bombers to GIs who protected their comrades by throwing themselves on grenades, and he praised Allah throughout that. He also complained of being harassed by members of the military who he says called him a camel jockey. A cargo de velar por la salud mental de los militares estaba el psiquiatra Naid al-Malik Hassan. Se trataba de una persona descrita por sus colegas como alguien socialmente distanciado, estresado por su trabajo con los soldados y molesto por los relatos de guerra de los mismos. Pero para comprender correctamente la descripción realizada por el periodista, es necesario conocer la historia de Hassan desde el inicio. Oriundo del estado de Virginia, sus padres fueron naturalizados como ciudadanos americanos de origen palestino. Hassan fue criado en la fe musulmana con sus otros 2 hermanos. Tras graduarse en 2003, completó una pasantía y residencia en el Centro Médico del Ejército. Tras la muerte de sus padres en 1998, Hassan se había vuelto un musulmán devoto. Y como profesional de la salud mental a cargo de la Armada de los Estados Unidos, muchos eventos dentro de la milicia estadounidense le causaban gran perturbación, como la guerra contra el terrorismo y los crudos testimonios de sus pacientes. Durante este tiempo, los problemas más grandes se estaban sembrando. Hassan realizó una exposición donde establecía que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos debería permitir a sus soldados musulmanes la opción de ser dados de baja como objetores de conciencia para aumentar la moral de las tropas y disminuir efectos adversos. En una diapositiva de esta misma presentación, explicó que los efectos adversos podrían ser la negativa a desplegarse, el espionaje o el asesinato de sus propios compañeros. La defensa de Hassan disputaba la afirmación de que se encontraba desencantado con las fuerzas, pero que él despreciaba la guerra luego de trabajar como psiquiatra de soldados con estrés postraumático. Sumado a todo esto, para empeorar la situación, Hassan era acosado por sus propios compañeros debido a su fe islámica. Expresó varias veces la intención de abandonar el ejército. Incluso estaba dispuesto a pagar al Estado de su propio bolsillo para ello. Con el tiempo, aparecían de su parte declaraciones extravagantes contra la presencia militar estadounidense en Irak y Afganistán. Los musulmanes deberían levantarse y luchar contra el agresor, en referencia a sus propios compañeros. There is an irony in all this, though. Here's a psychiatrist treating people who have come back from the Iraqi war, and yet he is the one who apparently snapped. And I gather some of his evaluations that he got at Walter Reed were not stellar. There were questions about him. He was, according to NPR, he was criticized for proselytizing, trying to convert people to the Islamic faith.
A pesar de estos problemas, en mayo del 2009, Hassan recibió un ascenso militar, e incluso la autoridad que lo promovió desatendió una evaluación de supervisión médica que manifestaba un mal desempeño. Luego de su ascenso, fue transferido a Fort Hood, el lugar donde precisamente se desencadenaría el horror. 2 semanas más tarde, compró legalmente una pistola FN-57. De acuerdo con el testimonio, Hassan solicitó el arma más tecnológicamente avanzada con la mayor capacidad de munición posible. Tras aprender a manipularla, retornó al lugar varias veces con el fin de comprar varias rondas de balas. En este tiempo, intercambió correo con Anwar al-Awlaki, un líder religioso islámico estadounidense yemení, quien se radicalizó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Radical Imam Anwar al-Awlaki has been on the radar of U.S. intelligence for nearly a decade. So the Joint Terrorism Task Force snapped to attention last December with intercepted messages between Awlaki and a U.S. Army officer. Officials say over 6 months, Major Nidal Hassan traded 10 to 20 messages with the controversial cleric, who has ties to Al-Qaeda and the 9/11 hijackers. Awlaki usaba Internet para difundir ideología extremista. En diciembre de 2008, poco antes del ascenso de Hassan en la milicia estadounidense, durante aquel periodo de interacción vía correo electrónico, Naid al-Malik le habría planteado uno de sus más significativos interrogantes. ¿Cuál era la justificación islámica para matar a soldados estadounidenses? Awlaki no le dio explicaciones directas, pero le respondió las justificaciones religiosas que apuntaban a la yihad, una ideología extremista que promueve la lucha violenta como un deber religioso. Esta influencia sería clave en el trágico evento que acontecería más tarde. El 5 de noviembre de 2009, aproximadamente a la 1:34 p.m., Hassan ingresó al área de procesamiento y preparación de soldados, donde el tratamiento médico de rutina era provisto a personal militar. Hassan y sus compañeros estaban preparados para ser enviados a Afganistán con su unidad y han estado en aquel centro varias veces antes. Esta vez era diferente. Tras ingresar al edificio, Hassan accedió a una de las oficinas donde se encontraban los soldados. Solicitó a uno de los trabajadores del edificio ver al mayor Parrish, quien trabajaba en el edificio y asistía a Hassan en sus preparaciones para el despliegue en Medio Oriente. Con la ausencia del militar, Hassan aprovechó el instante, se colocó detrás de un escritorio e inclinó la cabeza por varios segundos, antes de ponerse de pie sorpresivamente. Se escuchó un grito en árabe: ¡Dios es grande! Lo que siguió fueron 10 minutos de horror. Testigos aseguran que roció de balas a los soldados en un movimiento similar al de un ventilador, antes de apuntar uno a uno a los agentes. La cadencia de disparo era constante. Uno de los efectivos de la milicia intentó detener a Hassan abalanzándose sobre él, aunque fue herido mortalmente en el intento. El asistente médico que se encontraba en el lugar, Michael Cahill, también trató de arrojarse sobre él con una silla, pero fue abatido. El especialista de reserva buscó detener a un determinado y frío Hassan lanzándole una mesa plegable. En su intento fue impactado en la cadera, cayendo al suelo y refugiándose detrás de un escritorio. Seguidamente, Hassan dejó pasar varias oportunidades para disparar contra civiles, mientras que priorizaba soldados uniformados. Estos, de acuerdo con la política militar, no portaban armas personales. En un punto, Hassan se acercó a un grupo de 5 personas escondidas debajo de otro escritorio, a quienes apuntó, aunque no abrió fuego. Mientras esto último sucedía, el mayor Parrish escapaba por una ventana rota, gracias a un especialista que sufrió cortes severos por el vidrio de la misma. Hassan se paseaba por el centro, disparando en su camino al exterior. El tiroteo continuaba al tiempo que enfermeras y médicos ingresaban de manera apresurada al edificio. Según testimonios del grupo de enfermería, había tanta sangre en el suelo que era casi imposible mantener el balance, dificultando la asistencia a los heridos. Los soldados que buscaban escapar eran disparados por Hassan. Herman Toro, el director del centro de procesamiento, llegó a asistir a los afectados. Al llegar, Hassan le apuntó al pecho, pero no disparó. Toro tomó cobertura junto con otro trabajador del sitio, mientras que un oficial de la policía llegaba por el otro lado. Se trataba del agente Kimberly Monley,
quien se apresuró a la escena en su patrullero y se encontró cara a cara con Hassan afuera del centro de procesamiento, apuntando a un soldado herido. Then came an astonishing showdown. Munley rounded a corner of the building and confronted Hassan, who was firing at a wounded soldier. She opened fire on Hassan. He spun towards her and shot back. Hassan abrió fuego contra Munley, quien intercambió disparos con él usando su pistola .9 milímetros. La mano de la oficial fue alcanzada por metralla cuando una de las balas de Hassan alcanzó un canalón de lluvia cercano, y luego 2 balas alcanzaron a Munley. La primera de ellas impactó su muslo y la segunda su rodilla, rompiendo su fémur en consecuencia. En el intercambio, el fuego de parte de Hassan se detenía, al ser recibido por 5 tiros precisos. Both of them going down. Sergeant Mark Todd then fired one more round at Hassan, finally stopping the rampage. Mientras perdía la conciencia, Hassan era esposado por el sargento Mark Todd, el oficial que brindó soporte al agente Munley. 214 casquillos de bala habían sido recuperados ese día. El saldo, 13 soldados muertos y otros 30 heridos. En un centro de salud, Hassan se recuperaba de sus heridas en el tiroteo. No podía mover las piernas. Como resultado de 4 balazos en su columna vertebral, el perpetrador quedó parapléjico. Los restos de los soldados fueron entregados a sus familias. En su juicio en junio de 2013, Hassan declaró que su motivo era querer defender las vidas de los líderes talibanes en Afganistán. Fuentes anónimas aseguraron que varios factores podrían haber influido. Entre ellos, el rechazo a sus superiores a procesar a algunos de sus pacientes por crímenes de guerra, su negativa a ser desplegado y su oposición a matar a otros musulmanes. Los fiscales del ejército dijeron que buscaba alinearse con los extremistas islámicos. Hassan mencionaba con ironía que se había cambiado de bando. La comunidad musulmana en Killeen, Texas, ora por su hermano Nidal Malik Hassan, pero no justifican la masacre que hizo el jueves en Fort Hood. Nos sentimos avergonzados, dijo Sayed Ahmed Ali. Lo considerábamos un buen musulmán. Rezaba aquí con nosotros. Las acciones del mayor Hassan no tienen nada que ver con la enseñanza del Islam, dice Ahmed. Lo que pasó ha hecho que muchos musulmanes se mantengan aislados en la comunidad. Hassan fue hallado culpable de 45 cargos y condenado a muerte. La sentencia fue acordada por unanimidad por un jurado militar de 13 miembros. Resultó ser el responsable del mayor tiroteo a una base de los Estados Unidos. El hecho ha conmocionado a toda la sociedad. Horas después de conocerse la matanza en la base, el entonces presidente Barack Obama mencionó la balacera en un discurso pronunciado en el Departamento del Interior, en Washington. El gobierno de los Estados Unidos catalogó el ataque como violencia en el lugar de trabajo, lo que generó críticas debido a las conexiones de Hassan con extremistas islámicos. Con el tiempo, se reconoció como un acto de terrorismo doméstico. Es así que Fort Hood acarrea una serie de eventos violentos dentro de sus filas. En los últimos años, fueron noticia recientemente una ola de muertes sospechosas de soldados y el descubrimiento de una operación de tráfico sexual en la que un sargento mayor, a su vez, estaba al frente de una red de prostitución. Los actos de corrupción, los patrones de violencia y negligencia de altos mandos, y la maquinaria del terror del extremismo religioso empapan este trágico episodio de la historia militar. ¿Era Hassan una víctima del extremismo religioso o era la consecuencia de un sistema militar corrupto, lento y deficiente? Queremos conocer tu análisis. Gracias por llegar al final de un nuevo video de Mundo Bélico. No olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal. Recuerda activar la campana para no perderte ninguno de nuestros materiales. Hasta la próxima.